Bien, compañeras y compañeros, continuamos con esa segunda y última parte de la sesión, en donde vamos a poner un caso de estudio. Esta obra arquitectónica mexicana que se encuentra en Mérida es una de las obras contemporáneas más interesantes y atractivas, a mi parecer, del país. Se llama el Palacio de la Música Mexicana y fue construido en el año 2018 en Mérida, Yucatán. Es interesante porque en la Ciudad Blanca, que se caracteriza justamente por el manejo de muchos elementos blancos por la caliza que abunda mucho en la zona, pues de pronto llega un elemento que rompe, vamos a ver hasta qué punto, rompe con el contexto. Sí, porque ya no es una arquitectura del siglo XIX ni hay una arquitectura virreinal. Estamos viendo una arquitectura contemporánea, pero que en tamaño, color, proporciones, etcétera, se incluye o se integra con el contexto. Eso es importante entenderlo. Por ejemplo, estos elementos curvos que estamos viendo al interior se encuentran en un patio al interior de ese edificio. Por fuera, vean cómo está respetando los paramentos, las alturas y ciertos elementos importantes urbanos al exterior. Pero, como ustedes se podrán dar cuenta, aquí hay unos accesos. Y del otro lado, aquí está el plano, de hecho, podemos ver cómo aquí hay una entrada. Esto que estamos viendo aquí es esta entrada. Aquí hay otra entrada, aquí hay otra entrada. Todo esto que como tal no hay árboles, que es esta parte, es una entrada. Y puedes entrar a las 3 de la mañana, ¿eh? Esto no lo cierran. Entonces, si se fijan, hicieron una especie de pórtico sin poner columnas, capiteles, basas, dinteles ni arcos. Porque ya eso no es de este momento, de nuestro periodo posmoderno contemporáneo. Entonces están haciendo una especie de transición, que es esto que estoy asurando, para llevarme a un patio, cuyo patio me va a distribuir a los espacios propios del edificio, pero que se vuelve un conector urbano de esta calle, de esta esquina, de esta otra calle, de esta otra calle y evidentemente también de esta otra calle. No me acuerdo si también de aquí, por acá entras. No me acuerdo, creo que por acá no. ¿O sí? Ya no me acuerdo. Creo que sí, pero en el día, no me acuerdo. En fin, también esta calle se vincula. Entonces, esto es un conector urbano. Entras y esto además te está enfatizando el patrimonio histórico, artístico, virreinal. Estamos viendo ahí una iglesia. Entonces vean qué interesante cómo está conviviendo lo contemporáneo con lo histórico, lo artístico de una época específica, generando una nueva propuesta artística contemporánea, con un valor de uso contemporáneo. Y eso es algo muy interesante en este Palacio de la Música. Vean este patio que se vuelve interesantísimo por el énfasis visual, la forma, el envolvente, la luz, la espacialidad, y aquí podemos ver claramente cómo esto termina conectando las diferentes calles y por lo tanto se vuelve un paso. Además de que, y la gente que conoce Mérida, el clima, caray, sí está bueno el clima. Entonces, de pronto se vuelve hasta una isla con un microclima específico dentro de la ciudad. Perfecto. Vean además cómo emplean el eje de esta iglesia para poder generar su propuesta. Vean, se fijan, son dos rectángulos y son dos rectángulos áureos. Esto que era parte del predio lo abren para abrir un camellón que además conecte esta calle con esta calle y no tengas que rodearlo o meterte al edificio. Excelente, eso es una propuesta contemporánea bien interesante que está respetando muchos valores y este mismo edificio está dando pie al desarrollo de nuevos valores. Eso que acabamos de hacer de forma muy general es un juicio de valor. ¿Ok? Ahora, existen los valores económicos. Estos valores económicos muchas veces parecieran ser enemigos del patrimonio, de los edificios antiguos, artísticos, arqueológicos, etc.
Porque hoy en día, dentro de un sistema neoliberal, globalizador, que sigue vigente, aunque el gobierno diga que ese periodo ya pasó, no es cierto. Todo el globo terráqueo está inmerso en ese sistema político, económico, social. Nos habla de valores económicos directos, indirectos y de no uso. Los directos se refiere a ese valor específico que tiene un predio, un edificio o algo que no tiene estos valores culturales, que muchas veces están en detrimento del patrimonio. Por ejemplo, tenemos aquí esta fachada, esto es Reforma 222. Resulta que estaba catalogado solamente la fachada porfiriana y lo demás no. Entonces lo demás lo tumbo y dejo nada más la fachada para que parezca un parche y por ahí entre por mi cafecito a un Starbucks, o creo que es un Sambors, no sé qué cosa sea ahí, y se acabó. ¿Cómo se ve eso? De la patada, es horrible. Eso no es conservar el patrimonio. Eso es, me vale gorro los valores culturales. El valor económico es el que aquí va a funcionar. El indirecto es el que, por ciertos cambios en el contexto, van aumentando una plusvalía en la zona. O el de uso es cuando tú das una fuerte aportación económica para adquirir una obra y que ésta se conserve. Una pieza arqueológica, etcétera. Entonces, esa es otra cosa. Las subastas, etcétera. Entonces, el valor directo, ese es un dolor de cabeza. Porque aquí hay otro edificio, es la Torre Reforma. Ya sabemos la historia de este edificio porfiriano. Lo que hicieron fue de que estaba aquí, lo movieron, y entonces en la parte trasera de todo este predio construyeron el rascacielos. Perfecto. ¿Descontextualizas la obra porfiriana? Sí. Y ya. Eso, a destruirla o a dejarla como un vil parche como Reforma 222, mejor nos quedamos con esta opción. Y empezamos a encontrar en la ciudad, no en esta sino de todo el mundo, ese tipo de cosas. Grandes edificios contra un edificio que se está muriendo. ¿Ya vieron aquí la quebrada que tiene el pobre? Esta es la caja de agua, la fuente, que traía parte del agua de el desierto de los Leones y de Chapultepec. Y esta caja de agua, pues ahí la gente podía ir. Ya perdió su valor de uso, pero tiene un gran valor artístico, histórico y hasta arqueológico. Pero a nadie le importa porque no tiene un valor económico. Al contrario, representa un valor económico de no uso. O sea, le voy a invertir mucho dinero a algo que pues ahí va a estar y que es contemplativo. Pues sí, pero tiene muchos valores. Es más, también tiene un valor tecnológico esto, porque nos habla de cómo funcionaba la distribución de agua en la ciudad virreinal. Pero, como nadie le interesa, bueno, pues ahí queda, nada más la acercaron para que nadie le haga nada, o no se orinen, o no se duerman en él, y ahí queda. Hasta eso que arreglaron la zona, porque hasta hace unos años todo eso era un tianguis. Entonces, y así vamos a encontrar muchísimo patrimonio en todo el país. Luego, los valores arquitectónicos. Ok, a ver, José Villagrán García nos decía, hay 4 valores importantes a identificar en un edificio. Lo útil, que él se va a referir no nada más al uso, sino a que se cumple con la habitabilidad, las condiciones de confort básico para que éste sea útil. Importante. Y él va a referirse dentro de la utilidad a la firmeza como tal, a la adecuada estructuración. Ok. Lo estético, que ahorita platicaremos de lo estético. Lo social, que se refiere a la integración del objeto a la cultura como cúmulo de conocimientos que tiene una sociedad para sobrevivir. Función formativa del espíritu, se relaciona con lo simbólico. O sea, aquí nos habla de la gran importancia que tiene el objeto con la sociedad, ¿vale? Luego, donde nos vamos a tardar un poquito más en la explicación es en lo que él identifica como los valores lógicos y factológicos. Yo me quedo con este punto como una de las grandes aportaciones. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de que exista una lógica, una coherencia entre las partes del objeto arquitectónico proyectado o que se va a proyectar. Se refiere a al menos estos 5 puntos que se refiere él como una verdad óntica. Vamos a revisar qué es. Primero, la verdad
como concordancia entre material de construcción y apariencia óptica áptica. Ojo, en nuestro trabajo final, que vamos a hacer una crítica arquitectónica a partir de un objetivo, a partir de un juicio de valor, a partir de un juicio arquitectónico y estético, uno de los puntos que se piden es esto, que lo utilicen como base para analizar su edificio. ¿Ok? Entonces, la verdad como concordancia entre el material de la construcción y la apariencia óptica áptica, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hecho la estructura? ¿Y esta está oculta o no está oculta? Y si no está oculta, ¿cómo es la relación óptica áptica? ¿A qué se refiere? La textura. ¿Qué se ve y qué se toca? Eso es importante. Luego, concordancia o coherencia entre la forma, cuál es la forma que tiene el edificio, y la función mecánico-utilitaria, o sea, la función propiamente de uso, o sea, la distribución, la identificación de espacios, la habitabilidad y la estructuración del edificio. ¿Cuál es la relación entre la forma, la función y la estructura? ¿Existe relación o cada rubro va por su lado? ¿Cuál es? Luego, concordancia entre la forma y el destino utilitario económico, o sea, cuál es la característica de la forma y cuál será su destino o cuál es el uso al cual ahora tendrá o va a tener o tiene en un momento específico que cambió respecto a las décadas anteriores. Y la relación con lo económico. Luego, y ojo, lo económico no nada más se refiere a qué me vende, sino cuánto me costó. Ojo con eso también. Son dos puntos ahí o dos enfoques que se pueden tener. Concordancia entre las formas exteriores, o sea, lo que se ve afuera, como las fachadas, y las estructuras internas. Caso específico, el Museo Sumaya. Lo que está por fuera, por dentro es otra cosa. Ahí no hay una concordancia. ¿Cuál es la concordancia que ustedes identifican en su edificio? Por fuera, lo de adentro corresponde a lo de afuera y lo de afuera corresponde a lo de adentro, o ni una ni otra. ¿Qué es? Y luego, finalmente, la concordancia entre la forma con el tiempo histórico, referido a un estilo que debería ser propio a una época. Hoy en día, y los edificios, las arquitectas y arquitectos que eligieron son contemporáneos. Algunos, son posmodernos. Algunos contemporáneos o algunos posmodernos, setenteros, ochenteros y noventeros. Aquí lo importante es entender, hay una relación, hay una coherencia entre la materialización de este objeto y el momento, sí o no y por qué. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿vale? La siguiente sesión vamos a hacer una especie de pequeño taller en donde la hora de clase la vamos a utilizar para unos casos de estudios, tratar de identificar ciertos valores, ciertos juicios estéticos y ciertos juicios lógicos. Esto podría considerarse un juicio lógico, ¿vale? Por ejemplo, el CENART de 1994 es un conjunto maestro hecho por Legorreta y Legorreta, o sea, y padre e hijo, y tenemos este enorme conjunto. ¿Cuál es el problema? Que en lo individual tiene objetos formalmente interesantes, aunque muchas veces no son coherentes unas cosas con las otras, o sus componentes entre sí. Pero, si hablamos de la coherencia, de la unidad, de la integración de los objetos en el conjunto, no lo hay. Esto es Six Flags. Porque hay un montón de cosas ahí, de todo, y no tienen la unidad. Pero, al hablarlo en lo individual, en los objetos, tienen valores y lógicas muy interesantes. ¿Ok? Que tendríamos que verlo a detenimiento. Pero fíjense cómo hay diferentes elementos. Desde que vemos la Escuela Nacional de Artes Teatrales hasta que vemos la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, la Torre de Investigación, son totalmente diferentes. O si vemos la Escuela Nacional de Danza Clásica, muy diferente, le dicen la licuadora. La Escuela Superior de Música, el Auditorio Blas Galindo,
esta parte, a mí, bueno, a mí me gusta mucho, que es la Biblioteca de Artes de Legorreta. Pero si comenzamos a ver la relación de la textura, el material, el color, la relación estructura-forma, la relación función-forma, nos vamos a encontrar cosas bien interesantes y a veces muchas incoherencias en lo específico y en el conjunto. Pareciera que estamos viendo diferentes proyectos, pero es un mismo conjunto. Caso diferente si vemos el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca, de Mendaro Arquitectos, en donde vemos que hay un lenguaje muy estereotómico, pesado, pero que justamente el juego de formas, el juego de algunas entradas de iluminación, las sombras, claroscuros, los elementos, la textura, los elementos visuales, etcétera, hacen que sea una propuesta bastante interesante. ¿Qué valores tiene? ¿Qué lógica sigue? Son cosas que tenemos que analizar con más fotografías, planos y o viviendo el edificio. ¿Qué pasa con el estudio Iturbide, de Gabriela Carrillo y Mauricio Rocha del 2017? Vean cómo cambia la plástica. ¿Qué valores podríamos identificar aquí? ¿Qué juicio lógico podríamos utilizar aquí? Eso es lo que ahora ustedes tendrían que cuestionarse. ¿Qué lógica existe entre las partes del edificio? ¿Qué valores encontramos aquí? El Centro Cultural Teopanzolco, que es bien interesante porque es arquitectura contemporánea y además una relación bien interesante con el sitio arqueológico. Y tenemos nuevamente una propuesta muy estereotómica, pero con espacios muy amplios, libres, limpios, un juego de texturas y de colores muy interesantes dentro de una misma paleta y gama cromática, que tenemos que entender cómo funciona para identificar valores e identificar su lógica. Ahora, siguiendo esa misma idea, lógica, valores y lo estético, eso también es un juicio. Vamos a recordar, la estética se refiere a la impresión afectiva y las sensaciones que una obra de arte te hace experimentar, debido a cómo actúa en el subconsciente de cada una y cada uno de nosotros. Y esto da pie a un juicio estético. Cuando vemos el edificio, las fotografías o lo vivimos, ¿qué sentimos? Por lo general ¿qué sentimos? A lo largo de la historia se ha clasificado por categorías. La belleza, la fealdad, lo sublime, lo trágico, lo cómico y lo grotesco. Son como las categorías clásicas. Pero a lo largo de la historia, el pensamiento, la resignificación, la revalorización del patrimonio por las diferentes generaciones ha hecho que también los juicios estéticos hayan cambiado. Y que de pronto la belleza se ponga en tela de juicio. Porque la belleza, desde un chip muy occidental, se refiere a todo lo bueno, lo excelente, lo bien hecho, lo armónico, lo ordenado, lo bien proporcionado. Y todo lo que no sea así es feo. Pero no porque sea feo hay que destruirlo, no. Porque también es una categoría estética. Y que hay que entender. Y así podríamos identificar cada uno de estos. A lo largo de la historia se han agregado otras posibles categorías que ustedes pueden emplear siempre y cuando justifiquen que hay delicadeza, que hay solemnidad, que hay misterio, que hay obscenidad, que hay majestuosidad, hay equilibrio, hay armonía, es una propuesta lúgubre, es perfecta, es absurda, es quimérica, etc. Son conceptos, bagajes, términos, tecnicismos que ustedes pueden emplear siempre y cuando haya un argumento, porque es un juicio estético. Y los juicios deben de estar sí o sí argumentados. ¿Cuál es la finalidad del juicio estético? Mostrar si los objetos son percibidos de un modo particular, identificar las cualidades específicas o estéticas. Por lo tanto, esto también nos daría pie a identificar valores y a identificar la lógica. Vean cómo son tres elementos dentro de la crítica arquitectónica que podemos emplear. Una búsqueda y reflexión de la diferencia entre lo bello y lo sublime. La apreciación de la belleza. Cómo este ha sido un gusto subjetivo y el entendimiento y el quehacer de la belleza ha ido cambiando.
cómo hoy en día tal arquitecto maneja lo bello dentro de su obra, se los dejo a su juicio argumentado, ¿vale? A su argumento. Entonces, vamos a tener que un juicio estético va a identificar las virtudes o cualidades que sobresalen de una obra de arte, objeto, paisaje, etcétera, y que generan reacciones o apreciaciones positivas o negativas, o sea, de agrado y desagrado. Pero no podemos nada más decir, esa imagen que está ahí no me gusta, fea. A ver, justifica. A partir de la ortodoxia académica, se puede entender que la imagen que estamos ahí observando tiene ciertos elementos no armoniosos por su composición, por la cantidad de elementos que llegan a generar un ruido visual, etcétera, etcétera, etcétera. Compañeras y compañeros, el juicio que realicen no va a estar mal ni va a estar bien. Lo importante será la instrumentación y la metodología que ustedes vayan a emplear para justificar y argumentar tal argumento, tal juicio, perdonen ustedes. A mí en lo particular, a esto que se le llama kitsch, que es un tipo de diseño de interiores, a mí me agrada. Esto es un café kawaii en Japón. Kawaii Monster Café. Está interesante. La temática, los colores, como para irse a tomar ahí una malteada o una cosa ahí muy rara, pues perfecto. Pero quizás para tu habitación no. Y es ahí donde comienzas tú a decir, a ver, según la lógica de uso, forma, función, puede ser que esto no sea lo más recomendable para un estudio o una recámara, pero sí para una cafetería temática, en donde vas a estar 2 horas, 3 horas, y en una recámara a lo mejor es demasiado tiempo y esto te va a hacer una tensión visual que a lo mejor comienza a sentirte mal. Pero a ver, ese es un juicio y una opinión personal. Tendríamos que ver más fotografías, tendríamos que ir al sitio, etcétera, ¿vale? A partir de eso entonces, vamos a entender, el juicio estético siempre se va a basar en la percepción de las personas, por lo tanto es subjetivo. Y esa subjetividad hay que argumentarla. No se vale decir, no me gusta porque está esa bocota. ¿Y eso qué? Ah, es que yo en las noches sueño con bocotas y me da miedo. Ok, eso es una onda muy tuya. Pero de forma general, ¿qué onda? Podría decir, a mí en lo personal hay un desagrado por el manejo de estos labios que están ahí. Pero en lo general puede ser un elemento muy interesante porque se vuelve un remate visual y que te da la idea de que, bueno, están comiendo como helados, nieves, cosas así como dulces, muy kawaii, muy cute. No lo sé, ¿vale? No hay que ser nada más un juicio personal, hay que tratar de hacer el juicio lo más neutral posible, ¿ok? Va a variar según el tiempo, lugar y cultura. Si esto lo viéramos hace 40 años, la gente se espanta. Lo vemos en 20 años al futuro y a lo mejor va a ser algo muy común. ¿Quién sabe? ¿Hay valoraciones personales? Sí. ¿Hay una transmisión de sentimientos? O sea, hay que identificar qué te transmite. Piensa en eso, el juicio estético es ¿qué me está transmitiendo a mí la obra? ¿Alegría? ¿Miedo? ¿Misterio? ¿Qué me está transmitiendo la obra? ¿Qué reacción positiva o negativa me da el edificio? ¿Positivo o negativo? Y la disonancia, hay agrado y desagrado. ¿Por qué? Eso es lo importante, ¿vale? Aquí tenemos nada más algunas cosas como para platicar en torno a ello. Por ejemplo, estas son... A ver, son 2 edificios abandonados. Uno conocido como la Casa del Negro Durazo, allá en los 70s, 80s. Fue un jefe de la policía que, bueno, parecía más Marco Corleone, ¿no? Y entonces tenía una casa, no recuerdo dónde, creo que por Chapultepec, no me acuerdo dónde, que tenía una casa muy grande que parecía un Partenón. Y le llamaban el Partenón de Durazo o la Casa del Negro Durazo. A ver, ahí es algo bien interesante. Porque comúnmente esta idea de lo clásico en la arquitectura, pues atendió a ciertos momentos históricos. Hoy en día, hacer esto es de mal gusto. ¿Por qué?
porque no responde ni a un contexto, ni a un pensamiento político, ni a un pensamiento académico. Todavía dijeras, bueno, a un lado no sé, estoy cerca del patrimonio de Pompeya, ¿no? Bueno, que aún así sería hacer esto un anacronismo arquitectónico o un falso histórico. Estás haciendo un elemento que de pronto la gente puede ver y decir, ah, es un Partenón y lo hicieron los griegos. No, no es cierto. No, eso ya ni funciona como los edificios griegos y no sé qué hace aquí. Eso y construir pirámides para vivir adentro, pues es exactamente lo mismo. Pero ahí tenemos que tener el bagaje para decir, ok, ¿tiene algún valor? Híjole, y es ahí donde comenzamos a decir, pues no podemos decir que tiene un valor artístico porque está copiando como tal algo de forma desproporcionada. Pero ahí dirías, ¿y por qué eso no es darle un valor artístico? ¿Podría ser un valor que represente la corrupción? Como la estela de luz de la Ciudad de México. No lo sé. Ahí es donde ya también comienzan los planteamientos políticos y personales de cada una y cada uno de nosotros. Allá por Lomas Verdes hay un lugar llamado la Acrópolis, que era un centro comercial, que lo único de Acrópolis que tiene es ese acceso que intenta ser algo griego, pero pues no tiene nada que ver. ¿Tiene algún valor? Para ambos edificios. Quizás un valor arquitectónico y artístico no lo tiene, e histórico quizás no, pero la gente lo identifica y se puede convertir en un punto de reunión, porque la gente sabe que existe y dicen, ay, allá en la casa de no sé qué, o allá no, y se vuelve un punto de referencia en el caso de la Acrópolis. Afuera la gente se reúne para después irse a otros lugares, entonces, pues es un hito. Estamos hablando de referencias urbanas. ¿Podríamos resignificar esto? No sé. Y vamos a tener de pronto, ya habíamos platicado de pronto de Michael Graves, ¿se acuerdan? Ya habíamos platicado que hizo este Teams Disney en California, en donde hizo una reinterpretación de elementos clásicos dentro de un esquema muy postmoderno para, en lugar de poner cariátides o atlantes o columnas dóricas, cónicas, corintias, toscanas compuestas, lo que hizo fue poner a los 7 enanitos. Es Disney, con una propuesta además pesada, es una propuesta que tiende a lo estereotómico, con una gama cromática terrosa, ¿no? Sepia, un amarillo ocre, marrones, etcétera, que se vuelve interesante, el juego de luz y sombra, los volúmenes, etcétera. Muy diferente al tip Disney en California de Frank Gehry, 5 años después. Frank Gehry, que es un arquitecto que se caracteriza por este manejo del deconstructivismo en sus fachadas, que si hablamos de la lógica y de los valores lógicos, de pronto resulta que no hay una correspondencia tal cual entre la fachada y el interior. A veces pareciera que estamos poniéndole más un vestido, un envolvente ajeno a nuestros espacios. Ambos tienen valores simbólicos importantes. ¿Qué simboliza uno y qué simboliza el otro? Tenemos el Team Disney de Orlando, Florida, por Arata Isozaki, japonés. Y estamos viendo ahí una propuesta totalmente diferente a las otras dos, pero que tiene mucho dinamismo formal. El manejo cromático, el manejo perceptual. ¿Podríamos hacer aquí un juicio estético? Claro que sí. ¿Hay diferencias estéticas entre las 3 obras? Claro que sí. ¿Cuáles son y por qué? ¿Te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué? ¿Podrías enmarcarlo dentro de una o varias categorías? ¿Sí? ¿No? ¿Cuáles? Y para concluir, Michael Graves, ya habíamos platicado también de este edificio, el Steigenberger Golf Hotel en el Gouna, Egipto, del año 2000. Es interesante porque no renuncia del todo a su paleta cromática y a su pensamiento postmoderno, a su simbolismo, al entendimiento práctico de su arquitectura, pero ahora reinterpreta con la arquitectura vernácula del Cairo y de Egipto, perdón, y con las condiciones climáticas del mismo, y genera algo que no es totalmente descontextualizado. Al contrario, se integra mucho al sitio. Vean, ahí se ve el horizonte, vean la altura, vean
el horizonte, como hay ciertos elementos que nos evocan a este hotel, y al interior eso sí está muy occidentalizado. Y al interior, ahí es donde comenzamos a hablar de la lógica. Por fuera hay una lógica y por dentro, ¿qué onda? Esto pues puede estar en cualquier lugar del mundo occidental. ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí dejaríamos nuestra presentación del día de hoy. Les agradezco mucho su atención, cuídense y nos vemos pronto. Bye.